Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos a este seminario web sobre las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia en materia penal, organizado por la Escuela Nacional de la Judicatura del Poder Judicial de la República Dominicana. Tengan una cordial bienvenida. Es un verdadero placer para nosotros compartir este espacio en el que desde el Poder Judicial deseamos comunicar y analizar junto a la comunidad jurídica nacional la jurisprudencia más relevante producida por la Suprema Corte de Justicia en materia penal durante el año 2020, específicamente de la segunda sala de esta alta corte. Queremos dar una salutación especial a las magistradas María Garavito y Vanessa Costa, juezas de la de la Suprema Corte de Justicia, y en el año 2020 ambas de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, y al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, señor Alexis Martínez Olivo, quien nos acompaña en este evento y que tendrá a su cargo las palabras de cierre del mismo en representación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para poner en contexto, la Suprema Corte de Justicia a principios de este año publicó un documento que está disponible en la página web de la Suprema Corte de Justicia y que les compartiremos en el chat de este evento, las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia durante todo el año 2020. Y a partir de este documento relevante e importante para la comunidad jurídica, hemos ido organizando encuentros con distintas academias. En el mes de febrero celebramos un seminario web en el que compartíamos con dos destacados jueces de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados Samuel Arias Arseno y Napoleón. Compartíamos las sentencias más destacadas de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, es decir, de la materia civil y comercial. Y bueno, dando seguimiento a estos diálogos con la comunidad, nos pusimos en contacto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, porque nos interesaba poder mantener un diálogo también con la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para ver las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia en materia penal, es decir, de la segunda sala. Y le damos las gracias a las magistradas Garavito y Vanessa, que esta noche nos compartirán sus perspectivas sobre estas sentencias más destacadas de la Suprema Corte de Justicia a lo largo del pasado año. De inmediato van a ver en pantalla y permítanme presentarles una breve biografía de ambas magistradas para que sé que les conocen, pero que conozcan con un poco más de profundidad el perfil profesional de ambas juezas de la Suprema Corte de Justicia. En primer lugar, ven en pantalla la biografía de la magistrada Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, quien es jueza de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, egresada de la carrera de Derecho Magna Cum Laude de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU. En el año 2002 participó en el concurso público de oposición para ser jueza de paz, realizado por el Poder Judicial. Ingresó a la carrera judicial en el año 2003 y en su trayectoria se ha desempeñado como jueza en los siguientes tribunales: Juzgado de Paz Ordinario de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Segunda Sala Laboral del Distrito Nacional, Primera Sala de la Corte Laboral del Distrito Nacional, Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, y en el año 2019 fue designada por el Consejo Nacional de la Magistratura como jueza de la Suprema Corte de Justicia. Posee maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad Castilla-La Mancha de España. La magistrada Vanessa es docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en programas de maestría. Funge asimismo como subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial y ha participado en varios proyectos para garantizar el mejoramiento del acceso y el funcionamiento en la administración de justicia sin discriminación, bajo la perspectiva de género y derechos humanos. De inmediato paso a presentarles a la magistrada María Gerinelda de los Reyes Garavito Ramírez, quien igualmente es jueza de la Suprema Corte de Justicia, graduada de doctora en Derecho por la Universidad Central del Este
y la habilitación docente por el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. La magistrada Garavito ha ejercido como Ministerio Público, jueza de primera instancia, así como jueza miembro, segunda y primera sustituta de la Corte de Apelación. Ejerció de presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal. En abril de 2019 fue designada como jueza de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura. Posee la magistrada Garavito maestrías en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en Derecho Laboral por la Universidad Tecnológica de Santiago. Posee igualmente especialidades en Administración de Justicia Nacional e Internacional por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Consejo General del Poder Judicial de España, y en Derecho Penal por la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La magistrada Garavito es docente de nuestra Escuela Nacional de la Judicatura y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido reconocida por múltiples y diversas instituciones por su labor comunitaria, su trayectoria de trabajo y su colaboración como disertante en diversos temas de derecho. Gracias, magistradas, de nuevo por aceptar acompañarnos en este interesante encuentro académico para conocer ustedes como protagonistas de esas decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia adoptadas por la segunda sala. Solo antes de darle de inmediato la palabra, iniciando con la magistrada Garavito, quiero recordarles que a lo largo de este seminario pueden ir formulando sus preguntas de las intervenciones que tengan las magistradas Garavito y Acosta, y un equipo de la Escuela Nacional de la Judicatura estará recibiéndolas para depurarlas y una vez terminadas ambas participaciones, formular las más destacadas de las mismas. Así que nada, cualquier comentario pueden hacerlo a través del chat del evento y espero que lo disfruten como sé que lo haremos cada uno de nosotros desde la Escuela Nacional de la Judicatura. De inmediato le doy la palabra a la magistrada María Garavito. Buenas tardes, buenas noches, magistrada. Gracias, muy buenas noches. Gracias a Dios por este maravilloso momento y por todas las personas que están conectadas en este evento. Bendiciones para cada uno de ustedes. Agradezco a las autoridades de la Escuela Nacional de la Judicatura, en la persona de su director, el licenciado Dariel Suárez Adame, por esta invitación desde esa institución donde se fraguan con dedicación, esfuerzo y visión de porvenir los recursos humanos que van a servir al país, impartiendo justicia desde el Poder Judicial, para garantizar sentencias justas, ejemplares, esperanzadoras y promotoras de un país con la dirección visionaria que por su justicia fomenta la confianza de todos en ella. Saludamos la presencia de los profesores, estudiantes, abogados, jueces y público en general que nos acompañan esta noche, y confío en un intercambio participativo en el cual estaré a su disposición para analizar e intercambiar ideas en beneficio estimulante de la ciudadanía. Reitero mi agradecimiento. De inmediato pasamos a la presentación de nuestra disertación. Un momentico.
Minosca, no encuentro aquí mi presentación. Magistrada, si presenta algún inconveniente técnico, nosotros la tenemos acá lista ya para presentarla por usted. Así que puede... Muchas gracias, Minosca. Muchas gracias. No sé si tú puedes, si puedo controlarla desde aquí o tú la puedes controlar desde allá. Nosotros la podemos controlar por usted y usted nos indica cuándo desea avanzar. Podemos avanzar, ¿de acuerdo? Bien. Bueno. Sí, Minosca, podemos avanzar. En el pasado año 2020, la Suprema Corte de Justicia dictó más de 4.400 sentencias, resoluciones y decisiones análogas. 1.142 de las sentencias referidas fueron dictadas por la segunda sala, que tiene a su cargo conocer y fallar los recursos de casación que se interponen por primera vez en materia penal, las solicitudes de extradición y los recursos de revisión penal en este caso. Asimismo, es competente para conocer y fallar los recursos de apelación en materia penal atribuidos a la Suprema Corte de Justicia, siempre que no sean de lo que conoce esta última como jurisdicción privilegiada. Y aquí quiero destacar que esta situación varió con la sentencia de Odebrecht, con la resolución número 4 de fecha 28 de enero del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la que se le otorga competencia a la segunda sala para conocer como tribunal de juicio los procesos de jurisdicción privilegiada, abriendo un recurso de apelación a las partes cuyo conocimiento estaría a cargo del Pleno. Esto es sumamente novedoso, de ahí que quise destacar esta situación. En este caso particular y respecto de este mismo tema, esta servidora tiene un voto disidente. Dentro de este amplio número de decisiones de la segunda sala, 147 forman parte del compendio Principales Sentencias de la Suprema Corte de Justicia, año 2020, de la cual hemos seleccionado 5 para compartir con ustedes. Disponemos de 20 o 25 minutos para exponer las sentencias destacadas a través de este prometedor espacio. Para una mejor comprensión de la exposición, estaremos primero fijando el criterio, a continuación una síntesis del caso, los argumentos de los recurrentes y las consideraciones de la sala en este sentido. Minosca puede seguir avanzando y también ir al caso número 1 directamente. En este caso, se fijó que si la víctima no se constituye en actor civil, es un sujeto procesal, no una parte. La síntesis de este proceso consiste en que el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Noel, mediante sentencia 79 del 26 de abril del 2018, declaró a la imputada del crimen de violencia intrafamiliar, condenándola a una pena de 3 años de prisión, suspendiendo los 2 últimos años. La Cámara Penal del Departamento Judicial de La Vega, mediante sentencia 291 del año 2019, rechaza el recurso de apelación de la imputada y acoge el del querellante, modificando la decisión de primer grado
y declarando a la imputada culpable del crimen de tentativa de homicidio en violación a los artículos 295 y 304, párrafo segundo, aumentando su sanción en 10 años. La víctima, ¿puede continuar, por favor, Tania? Dice, el recurrente argumentó que no podía ser aceptada la víctima como querellante, mucho menos como recurrente en apelación, al no haber presentado ninguna pretensión directa o indirecta sobre el proceso en cuestión, limitándose a su calidad de víctima testigo. La sala tuvo las siguientes consideraciones. Si la víctima no presenta querella o no se constituye, el artículo, antes que nada, el artículo 83.1 del Código Procesal Penal considera víctima a la persona directamente ofendida por el hecho punible, pudiendo constituirse de manera voluntaria en querellante, promover la acción penal y acusar conjuntamente con el Ministerio Público en los términos y en las condiciones establecidas en el artículo 85. Aclarando aquí que este artículo fue interpretado mediante sentencia 369 del año 2019 del Tribunal Constitucional, en el sentido de que tanto de que el querellante puede, si así lo considera, acusar en materia penal conjuntamente con el Ministerio Público o de manera directa. De igual manera puede convertirse en actor civil a fin de buscar resarcimiento por el daño sufrido. A partir de esto se colige que independientemente de su condición de víctima, puede asumir de manera voluntaria los roles de querellante y actor civil, presentando obligaciones y derechos de manera distinta en cada uno de ellos. Calidades estas últimas que le dan categoría de parte en el proceso, por el fin que persiguen en uno y en otro rol. Si la víctima no presenta querella o no se constituye en actor civil, no es parte del proceso, sino que es simplemente un sujeto procesal. El conjunto de derechos que el Código Procesal Penal en el artículo 84 le reconoce a la víctima es como sujeto procesal y no como parte en el proceso, teniendo derecho en dicha calidad a recurrir solo las decisiones que pudieran haberle puesto fin al proceso, no así a las decisiones de fondo o definitivas respecto a la etapa de juicio. Así las cosas, solo las partes, dígase, Ministerio Público, querellante, actor civil y tercero civilmente demandado, pueden recurrir las decisiones que se producen en la fase de juicio si han participado en él y si les son desfavorables. Quien simplemente ostentaba la calidad de víctima en el proceso, recurrió a una decisión correspondiente a la fase de juicio, la que le estaba vedada a apelar. La víctima no se constituyó en querellante ni en actor civil en la fase del proceso correspondiente para ello, limitando su participación a su condición de víctima testigo, y en el juicio de fondo no tuvo representación legal, no concluyó y ni realizó ninguna solicitud al tribunal de juicio, limitándose a un relato de lo acontecido. Es evidente que la Corte Acua, al admitir el recurso de la víctima, otorgándole en grado de alzada la calidad de querellante sin haberse constituido como tal, fallando sobre la base de dicho recurso en ausencia de la imputada recurrente
y realizando modificaciones a la sentencia en perjuicio de esta, violenta el artículo 69 en sus numerales 4, 9 y 10 de la Constitución de la República e incurre en errónea y arbitraria aplicación de la norma, ya que no podía reconocer legalidad y derecho a quien de manera volitiva podía tenerlo y no lo hizo. En ese sentido, es que la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia establece y fija como un criterio definitivo de que solo las partes, y en este caso la víctima que se ha constituido en parte, tiene la calidad de actor procesal. De lo contrario, sería simplemente, como ya establecimos, un sujeto procesal con derechos reconocidos, pero no con la calidad para actuar reclamando indemnizaciones o acusando, ya que para ello tiene que convertirse en actor procesal. En la segunda decisión, establecemos las atribuciones de la Corte de Apelación en la valoración de las pruebas y los hechos fijados. La síntesis del proceso es la siguiente. La quinta sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, mediante sentencia 29 de fecha 2 de noviembre del 2016, declara a la imputada no culpable de violación a la ley 241 sobre tránsito y en consecuencia pronuncia sentencia absolutoria. La querellante recurre esta decisión en apelación, pero su recurso es declarado inadmisible por extemporáneo. Este último fallo es recurrido en casación y la segunda sala ordenó el conocimiento del recurso atendiendo a que el mismo estaba en tiempo. Apoderada la segunda sala nuevamente del recurso, dicta su sentencia número 72 de fecha 25 de abril, mediante la cual declara con lugar el recurso de apelación interpuesto y condena a la imputada a 1 año de prisión suspendido y al pago de una indemnización de 1.500.000 pesos. La sentencia de la Corte Penal, estas son alegaciones del recurrente en su recurso de casación, establece que la Corte Penal, sin haber hechos probados, ya que la sentencia de primer grado no condenó a la encartada por lo que no se le atribuyó falta alguna y por demás el Ministerio Público no recurrió la misma en apelación, le agrava la situación a la imputada al establecer una sanción penal muy a pesar de los motivos expuestos detalladamente en la sentencia de primer grado y que tenían fundamento en la falta de prueba. La Corte hizo esto sin tener contacto con los elementos probatorios que fueron presentados en la acusación. Solo tenía en sus manos el recurso de la contraparte, que no depositó sustento del mismo, para el sustento del mismo elemento de prueba, lo que dice que la Corte fundamenta en esos argumentos del recurso, se crea su propio juicio y no por la ponderación de pruebas presentadas, ya que no había recurso ni prueba por parte del Ministerio Público. La sala, atendiendo esas alegaciones de la recurrente, establece lo siguiente: que la no presentación de recurso de apelación por parte del Ministerio Público de una sentencia absolutoria no impide que la parte querellante constituida
en actor civil pueda apelar y que la Corte, sobre la base de este recurso, pueda fallar adoptando la decisión que corresponda. Eso es con relación al alegato de que el Ministerio Público no recurrió la decisión. Es decir, la Corte Acua, al declarar con lugar el recurso de la querellante, única recurrente, no vulnera el principio de la reformatio impedium o reforma en perjuicio, consagrado en el artículo 69, numeral 9 de la Constitución y artículo 404 del Código Procesal Penal, ya que esto solo aplica cuando el imputado es el único recurrente. La Corte de Apelación falló el recurso sometido a su consideración aplicando las disposiciones del artículo 422.1 del Código Procesal Penal que permiten dictar directamente la sentencia del caso. Pero resulta que en la valoración realizada, los jueces evaluaron el proceso sobre la base de las comprobaciones de hechos fijadas por la sentencia recurrida, sino que fijan un hecho totalmente distinto a los hechos fijados por el Tribunal de Primer Grado, sin valorar de manera directa y conforme lo dispone la norma procesal penal en sus artículos 172 y 333, la prueba documental y testimonial presentada en el juicio y que fueron valoradas para descargar a la imputada. En adición a lo anterior, al no concederle oportunidad a la imputada de defenderse y de refutar las pruebas y su valoración, se incurre en una afectación de derechos tales como el derecho de defensa, violación a los principios y a la tutela judicial efectiva contemplados en los artículos 69 de la Constitución de la República, el artículo 3 y 18 del Código Procesal Penal. En ese sentido, destacamos que la facultad conferida a las Cortes de Apelación por el artículo 422.1 del Código Procesal Penal, que les permite dictar sentencia directa, es con la condición de que la misma sea sobre la base de las comprobaciones de hechos ya fijadas en la sentencia recurrida y de la valoración de las pruebas propuestas y recibidas en apoyo de los medios planteados en el recurso de apelación. Es decir, que primero la Corte debe llevar a cabo un proceso de validación de los hechos juzgado por el Tribunal de Juicio, a fin de no volver a juzgar nuevamente, salvo que en este proceso de comprobación limitada a los vicios del recurso, se descubran nuevos hechos totalmente distintos a los fijados por primer grado, sin valorar de manera directa y conforme lo dispone la norma procesal penal en sus artículos 172 y 333. Cuando la Corte de Apelación dicta sentencia directa condenando a la imputada en un proceso donde ésta fue absuelta, está ejerciendo una función en la cual no puede ignorar los principios del juicio oral y los derechos y garantías de todas las partes. Por eso, todo proceso en donde se dicte sentencia directa, variando el estado de él o la imputada, es decir, de libertad a prisión, debe ser realizado considerando las garantías del juicio oral que protege todo proceso penal y permite la adopción de sentencias condenatorias sustentadas en pruebas suficientes. En definitiva, la Corte en este proceso no podía
condenar a la imputada sin haber hecho un análisis de las pruebas y en este caso sin haber escuchado de manera directa, sobre todo las pruebas testimoniales. Y en este caso, pruebas que debieron haber sido ofertadas por el recurrente para fundamentar un vicio del recurso de casación. En este caso particular, la Corte casó la decisión y envió a un nuevo juicio. Continuamos con el caso 3 sobre el principio de la personalidad de la persecución y formalidades de reconocimiento de persona. El caso es el siguiente: el tercer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó la decisión número 165 del 3 de septiembre del año 2018, mediante la cual declaró a los imputados culpables de los crímenes de asociación de malhechores y robo agravado. En este caso, robo con violencia y con arma, previsto y sancionado por los artículos 265, 266, 379, 382 y 385 del Código Penal, condenándolo a la pena de 20 años de reclusión y a una indemnización de 500.000 pesos. La segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó la sentencia penal con relación a este proceso, la número 105 del 27 de junio de 2019, mediante la cual rechaza los recursos de apelación interpuestos. Los recurrentes en casación argumentaron lo siguiente: la víctima y testigo declaró que fueron interceptados por 5 individuos y que uno de los imputados recurrentes manejaba una motocicleta y el otro, que estaba detrás, se lleva la motocicleta de ellos, lo que no coincide con la acusación. La Corte no tomó en cuenta lo establecido en el artículo 17 del Código Procesal Penal sobre el principio de personalidad de la persecución, toda vez que si verifican la acusación presentada por el Ministerio Público y los medios de prueba ofertados en el proceso, ninguno coinciden con la argumentación plasmada por la Corte. La acusación dice que el que conducía fue el que se llevó la motocicleta de la víctima. El juez no puede, bajo ninguna circunstancia, por meras suposiciones subjetivas que no se sustentan en prueba, atribuir participación a un ciudadano. El otro argumento del recurrente es el siguiente: dice que el tribunal acuo trata de justificar, en cuanto a las violaciones invocadas por el recurrente, sobre los reconocimientos de persona por fotografía, donde el propio tribunal reconoce que, tal como señala el recurrente, no se cumplió con el artículo 218 del Código Procesal Penal. No es posible dar como legal una prueba que se recoge con violación al procedimiento especificado para su recolección, máxime cuando en el caso de la especie no existió ningún tipo de descripción previa que hicieran los supuestos denunciantes para, por lo menos, el tribunal o las autoridades tener un mínimo de certeza de que ya había una descripción de los supuestos agresores anteriormente
que pudiera corresponder con las supuestas fotografías mencionadas. En este sentido, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia hace las siguientes consideraciones. Esta alzada estima que la queja invocada por los recurrentes carece de mérito al haberse comprobado que en el cuadro fáctico presentado en la acusación se mantuvo sustancialmente invariable durante todo el proceso, reteniéndose como hechos fijados la participación de los recurrentes como coautores del robo agravado. No constituye una violación al principio de personalidad de la persecución el hecho de que en una ocasión uno de los testigos cometiera un error al indicar el nombre de uno de los imputados, ya que el hecho atribuido y del cual los recurrentes son responsables en la misma medida, al ser coautores, continúa siendo el mismo. Es decir, aún ante el equívoco referido por los recurrentes, estos siguen siendo perseguidos por los mismos hechos y en igual calidad que les ha sido atribuida desde el principio, a saber, coautores, cada uno personalmente responsable del robo agravado por violencia y asociación de malhechores, con dominio por igual de la circunstancia en la que éste fue perpetrado. No puede interpretarse como una contradicción o desnaturalización que acarree la nulidad impugnada el hecho de que los testigos hayan señalado a uno de los imputados como la persona que se llevó su motocicleta, llamándole por el nombre del coimputado. En la segunda de su crítica, los recurrentes aducen que se ha cometido una violación a las formalidades prescritas en el artículo 218 del Código Procesal Penal con relación al reconocimiento de persona, por medio del cual los imputados fueron identificados. Sin embargo, en la respuesta que fue dada por la Corte Acuo al argumento ahora expuesto, se deja establecido que en el caso de la especie no estamos en presencia de la individualización de un imputado a través de un reconocimiento de persona mediante una rueda de detenido en este caso, procedimiento que, como bien señala el recurrente, aparece descrito en el artículo 218 del Código Procesal Penal. En el presente caso se trató de que la víctima, al momento de presentar la denuncia, dijeron que estaban en condiciones de identificar a sus agresores, razón por la cual las autoridades procedieron a mostrarle un libro de fotografías, logrando estos señalar a los imputados como las personas que conjuntamente con otras realizaron el atraco. Tal como ha señalado la Corte de Apelación, dadas las circunstancias antes descritas, no se han inobservado los requisitos señalados en la norma cuya violación se invoca, al no estar en presencia de un reconocimiento de persona, los que se practican una vez el sospechoso está en custodia para que pueda ser individualizado, sino que tal como prevé el mismo artículo 218 del Código Procesal Penal referido por los recurrentes, el reconocimiento que se realizó por medio de fotografía, ya que no se sabía a ciencia cierta quiénes eran los sospechosos, mismo motivo por el cual no podían estar presentes sus defensores. Por lógica,
resulta imposible que el defensor de una persona que aún se desconoce pueda ser notificado, para que se presente a una actuación. Y en vista de que esta fue la única de las indicaciones del artículo 218 que no fue cumplida, encontrándose dicho incumplimiento motivado en una causa justificada, se rechazó el argumento examinado y se confirmó la decisión. En este caso particular debemos destacar que los recurrentes querían prevalecerse del hecho de que los abogados de los imputados no estuvieron presentes al momento de la víctima hacer el reconocimiento por fotografía, situación que era totalmente imposible, atendiendo a que hasta ese momento los imputados no habían sido individualizados. En relación al proceso número 4, relativo al desistimiento y extinción de la acción en caso de acción pública a instancia privada, se presenta la siguiente situación. La primera sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Santo Domingo, mediante sentencia número 69 del año 2017, declara al imputado culpable de violar las disposiciones del artículo 309 del Código Penal, al haberle infligido a la víctima golpes y heridas que no causaron lesión permanente, y en consecuencia lo condenó a la pena de 2 años de prisión, suspendiendo la misma, y a 150,000 pesos de indemnización. Recurrido esta decisión en apelación, la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo dictó la sentencia número 242 del año 2018, mediante la cual rechaza el recurso de apelación interpuesto. Los recurrentes en casación argumentaron lo siguiente: ante la Corte se presentó como un hecho nuevo un acto de desistimiento y retiro de querella con constitución en actor civil que dio origen al proceso. La Corte no extinguió la acción, ni mucho menos le permitió revisar el fallo de primer grado en el alcance de los intereses que se movieron y de las pruebas que sirvieron como base para la acusación, entre ellas el testimonio del querellante y la víctima. Le negó al imputado y al propio proceso una solución alterna del conflicto, ya que en base a su entender se trataba de un asunto de acción pública, a que ciertamente es una acción pública, pero la misma es sostenida a instancia privada, como lo señala el artículo 31 en lo referente a los golpes y heridas. Esta sala hizo las siguientes consideraciones y dijo que en su decisión la Corte de Apelación sostuvo que la parte recurrente varió las conclusiones que sustentaban el recurso, entendiendo dicha parte recurrente que ante el resarcimiento civil procede el pronunciamiento de sentencia absolutoria a favor del imputado, como lo contempla el artículo 337 del Código Procesal Penal. Sin embargo, y estas son consideraciones de la Corte, en el presente caso se produjo una falta penal, la cual
es independiente de la civil y de la cual no procede ni la extinción ni el rechazo de los cargos penales, por haberse producido una conciliación entre las partes, ya que dicha norma opera para la acción privada en todo estado de causa. De lo transcrito anteriormente se evidencia la errónea apreciación realizada por los jueces del Tribunal de Alzada, tanto del documento al que hizo alusión el recurrente, como de las conclusiones vertidas ante el plenario. La sala, al analizar las actuaciones, constató que fue depositado por ante el Tribunal de Segundo Grado un acto de desistimiento de querella suscrito por la víctima, constituido en querellante y actor civil, quien manifestó por ante un notario y dos testigos que desiste de la acción penal que inició contra el imputado. A lo que se le agrega también que el querellante compareció y declaró lo siguiente: yo determiné que no seguiré con el proceso, llegamos a un acuerdo, él me pagó los gastos de los medicamentos y desistí del caso en su contra. De acuerdo a la normativa procesal, en su artículo 31, numeral 2, son acciones públicas a instancia privada la siguiente: golpe y herida que no causan lesión permanente, salvo los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes de género o intrafamiliar. Es decir, que estamos en un caso de acción pública a instancia privada. Esa misma norma indica que cuando el ejercicio de la acción pública depende de una instancia privada, el Ministerio Público solo está autorizado a ejercerla con la presentación de la instancia y mientras ella se mantenga. Asimismo, el Código Procesal Penal establece como una de las causales de extinción de la acción penal, específicamente el artículo 44 en su numeral 5, la revocación o desistimiento de la instancia privada, cuando la acción pública dependa de aquella, como aconteció en el caso. Ante la manifestación expresa y voluntaria del querellante constituido en actor civil de su desinterés en continuar con la acción que inició, se procedió a casar la decisión impugnada, librar acta del desistimiento y declarar extinguida la acción penal. Es decir, que este tipo de acción solo la puede mantener el Ministerio Público primero, mientras la parte afectada así lo decida, y segundo, los jueces están obligados a acatar la decisión de la parte que haya optado por desistir de su proceso, y no puede aducir la Corte jamás que lo que le apodera en este caso es el recurso y que la acción era una acción penal pura. En relación al caso número 5, y con esto ya concluimos, dice que la acusación presentada luego del archivo definitivo violenta el principio del no bis in idem. En el presente caso, es el siguiente: hubo una acusación por violación a los artículos 330 y 333
una violación en perjuicio de una menor de edad. En primer grado, este señor fue condenado a 5 años de prisión y a una indemnización de 500,000 pesos. La recurrida en apelación, la Corte rechaza el recurso de apelación interpuesto y confirma dicha decisión. El argumento del recurrente en casación es el siguiente. Alega que le planteó a la Corte la violación a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, así como violación al principio de imparcialidad, en virtud de que el Ministerio Público, antes de depositar su acusación, archivó el proceso mediante dictamen. La Corte Acua, para rechazarlo, afirmó haber verificado minuciosamente en el proceso que esta decisión no se encontraba en el expediente. En una segunda alegación, el recurrente establece el error e inobservancia de la Corte Acua, y que el mismo se evidencia en las siguientes razones. El archivo fue incorporado al proceso mediante el escrito de defensa. El archivo definitivo fue admitido como prueba en el acto de apertura a juicio. El archivo definitivo fue mencionado, aunque no valorado, en el Tribunal de Primer Grado. Y el Ministerio Público, en respuesta al primer medio invocado en el recurso de apelación, no niega la existencia del archivo y pretende justificar su accionar alegando que el archivo no extingue la acción penal por completo, sino que insinúa que arbitrariamente puede reabrir el caso cuando le plazca. Estas fueron las alegaciones del recurrente en casación, para lo cual también volvió a depositar el archivo definitivo motivado por el Ministerio Público. La sala realizó las siguientes consideraciones. Dice, el Ministerio Público archivó definitivamente este proceso al amparo de las previsiones del artículo 281 del Código Procesal Penal, bajo el ordinal 5 de dicho texto, que contiene una de las causales del archivo definitivo. El acto procesal que constituye el archivo definitivo del proceso trae como consecuencia directa la imposibilidad de prosecución de la acción penal. El archivo dispuesto en el caso de la especie conforme al artículo 281, parte infine, provoca la extinción de la acción penal de pleno derecho. La acusación del Ministerio Público depositada con posterioridad al archivo implica una transgresión a un derecho de rango constitucional como lo es el no bis in idem, pues se trata de una decisión que puso fin al proceso y se verifican los requisitos exigidos por la doctrina. En primer lugar, la existencia de una decisión anterior que extinguió la acción penal, identidad de hechos e identidad de personas. Cuando se trate de la causal marcada en el numeral 5 del código, del artículo 281 del Código Procesal Penal, como aconteció en el caso que nos ocupa, donde la razón en que sustenta el archivo es que la persona no puede ser considerada penalmente responsable de las comprobaciones indicadas, se evidencia la violación al debido proceso de ley, ya que los derechos constitucionales del imputado no fueron correctamente tutelados por los tribunales anteriores.
a partir del momento en que fue beneficiado con un archivo definitivo que extinguió la acción penal iniciada en su contra y la autoridad judicial decidió continuar conociendo de un proceso inexistente al acoger el acto conclusivo consistente en la acusación, lo cual afecta la garantía constitucional de no ser juzgado 2 veces por una misma causa. Esta garantía se le debe dar el alcance más amplio posible, pues se sustenta esencialmente en razones de seguridad jurídica, evitando así que el aparato estatal, que goza de un poder penal inmensurable, ponga al imputado en el riesgo de afrontar una nueva persecución penal, realizando repetidos intentos para obtener la condena de un individuo por la comisión de un supuesto delito que le someten a vivir en un continuo estado de amenaza e inseguridad, como ocurrió en el presente caso. En este caso, la sala acogió el recurso de casación del imputado, anuló la decisión de la Corte y procedió a extinguir la acción penal, atendiendo a que la misma, a reiterar la extinción de la acción penal, atendiendo a que la misma había quedado extinguida con el archivo definitivo del proceso. Estas 5 sentencias que seleccionamos, de tantas, eran cientos de sentencias, esperamos cualquier pregunta e intercambio. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rada Garavito. Han ido formulando preguntas los asistentes muy interesantes, las hemos ido anotando y las presentaremos al finalizar la participación de la magistrada Vanessa Costa, a quien de inmediato presento a continuación. Bienvenida, buenas noches, magistrada Vanessa. Está en silencio, magistrada. Por favor, habilite el micrófono. Gracias. Gracias. Buenas noches. Quiero saludar en primer orden al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al director de la Escuela Nacional de la Judicatura, a jueces de la Suprema Corte de Justicia que nos acompañan, al magistrado Napoleón Esteves, juez de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, jueces, juezas, abogadas y abogados ayudantes de la Sala Penal de la Suprema Corte, abogados, abogadas, profesores, profesoras y estudiantes, y a todos los presentes en esta actividad. Agradezco a la Escuela Nacional de Judicatura por esta invitación. Para mí esta alegría, y felicito a los 177 asistentes que están aquí con nosotros, porque yo soy de opinión que es importante conocer las sentencias, los criterios de la Suprema Corte de Justicia en todas las materias, y más en esta materia penal que nos ocupa hoy en esta noche. ¿Por qué? Me dirán. Ustedes conocen el 426 del Código Procesal Penal, que señala que un motivo para proceder un recurso de casación es que la Corte falle o el tribunal falle con criterios distintos o contradictorios, distintos a lo que estableció la Suprema Corte de Justicia. Por ende, resalto y reconozco y valoro el tiempo que están dedicando esta noche para escuchar algunas decisiones que dimos el año pasado en la Sala Penal. También hay un punto que era para el final, pero lo voy a decir ahora, que estoy iniciando mi intervención. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia es un trabajo de todos nosotros. Es un rol
cada uno de ustedes contribuye a estas decisiones. Me preguntarán, ¿pero cómo? Claro, y ustedes contribuyen a la cambio de criterio o a mantener un criterio, a innovar criterios. Ustedes me preguntarán, pero ¿cómo, magistrada? ¿Cómo sería? ¿Por qué? Desde su rol, ustedes promueven impedimentos. Un caso, la defensa del imputado presenta incidentes, presenta vicios, pedimentos al tribunal de juicio. El tribunal de juicio lo falla, acorde a sus criterios, a las motivaciones en hechos y en derecho. Esos incidentes se recurren en la Corte de Apelación y la Corte falla conforme a los argumentos y al análisis del proceso. Ese escenario es que viene ante nosotros. O sea, ustedes contribuyen hoy día y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia es parte de todos nosotros en establecer criterios nuevos, adaptar, en motivar, en innovar conforme a la norma que cada día va cambiando. Entonces, vuelvo y reitero, les felicito por estar aquí en esta noche escuchando algunas decisiones que no fue fácil, porque quería compartir con todos ustedes cada una de ellas, que son situaciones interesantes, que entendía oportuno que ustedes analicen y conozcan para su desempeño, no importa el rol que ustedes ocupen hoy día en el ámbito jurídico. Tanto para los estudiantes es una herramienta fundamental como para los abogados litigantes. Conocer los criterios, que algunos son comunes, algunos son constantes y otros son distintos, conforme a los pedimentos que ustedes mismos formulen. Cada uno hace derecho y nos ayuda a nosotros o ayuda al sistema de justicia a crear una jurisprudencia acorde a nuestra realidad social. Ustedes escucharon una excelente exposición de la magistrada Garavito, que ella presentó 5 casos, 5 sentencias, y entendí oportuno, antes de iniciar con el tema de hoy día. ¿Puede pasar la otra, por favor? Ninoska, por favor, ¿puede pasar la otra disposición? Entendí oportuno hacer un preámbulo. Yo sé que ustedes lo conocen, pero para poder irnos en sintonía, lo puedes dejar ahí y después puede ir pasando. Ir en sintonía con el tema que nos ocupa. Siguiente, por favor. Es una pequeña... Ustedes dirán, ustedes escucharon a la magistrada Garavito que rechaza, dicta sentencia. ¿Qué hace la Suprema? La Suprema, en síntesis, esta es la parte que quiero enfocarme, recibe el recurso, lo admiten. Ustedes lo saben, es como para que tengan el hilo a lo que señaló la magistrada Garavito en la sentencia que voy a exponer. Admite el recurso, fija la audiencia, difiere el fallo. ¿Qué hace la Suprema con ese recurso? ¿Qué voy a esperar como decisión de mi caso, de mi proceso? El 427 del Código Procesal Penal es claro. Señala, como ahí ustedes pueden ver en la pantalla, procedimiento y decisión. Para lo relativo al procedimiento sobre este recurso se aplican analógicamente las disposiciones relativas al recurso de apelación de la sentencia, salvo en lo relativo al plazo para decidir, que se extiende hasta 30 días. Lo importante es la segunda parte de ese artículo. ¿Qué dice la Suprema? Primera variable, rechaza el recurso. Mea culpa, todas las sentencias que voy a exponer son rechazando, pero hay muchas dictando sentencia propia. ¿Qué dice la otra decisión que puede dar la Suprema conforme al derecho? Declarar con lugar el recurso. Cuando declara para lugar, ¿qué puede ocurrir? Dictar sentencia propia de los hechos de la base de las comprobaciones de hechos ya fijadas por la sentencia recurrida y la prueba documental incorporada. Y también puede decir, la Suprema de ese análisis puede descargar, puede declarar la extinción de la pena, cambiar pena, que hemos dado sentencia así el año pasado, ordenar la libertad y si el imputado está preso. La Suprema Corte, como la sala penal, dicta sentencia propia y decide el proceso conforme a los puntos antes indicados. Pero también puede ordenar la celebración total o parcial de un nuevo juicio ante el mismo tribunal que dictó la decisión. Claro, eso es cuando tienda necesario valoración de pruebas, que se envía a primera instancia, que ustedes saben que es el único tribunal de juicio que instruye el proceso, que escucha a los testigos y por la mediación conoce las pruebas. Entonces, después de ese pequeño preámbulo, vamos a iniciar, es una pequeña oración
La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con eso sostiene la igualdad y la libertad. Simón Bolívar. Vamos a iniciar. 4 casos voy a presentar. Hice un pequeño esquema, porque esto de las presentaciones por esta vía, voy a ser un poco precisa para que puedan mantener el hilo. Esa es la magia de la materia penal, conectarse con el caso. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué dictó primera instancia? ¿Qué dictó la Corte? ¿Cuál fue el medio de casación? ¿Cuál fue la respuesta? Y la parte que a todos los abogados litigantes, los abogados de las partes quieren saber, ¿y cuál fue el fallo? ¿Qué decidió la Suprema? Entonces, bajo ese pequeño esquema, voy a presentar estos 4 procesos. ¿Podemos seguir, por favor? Primera sentencia. Excusa legal de la provocación. Este caso, en primera instancia, un señor fue condenado por artículo 2, 294, 304 del Código Penal por homicidio y tentativa de homicidio contra 2 personas. La pena fue de 20 años. Va a la Corte, recurre a la Corte de Apelación y la Corte rechaza su recurso. ¿Qué nos solicitó a la Suprema? Podemos seguir, por favor. Él a la Suprema Corte de Justicia le presenta, porque un recurso, eso le voy a dar la siguiente, un recurso va a ser el enfoque que le dé el abogado, que la defensa o la parte querellante. En el caso que estamos conociendo va a ser la defensa. La defensa nos dijo a nosotros como Corte de Casación, mire Corte, mire Suprema, la Corte no me dio respuesta a mi medio de defensa que yo alegué la excusa legal de la provocación. Él sostuvo o argumentó en su escrito, no, mira, a mí la pena tenían que excusarme de la pena o reducir la pena porque se configuró de los hechos la provocación. Él señala en su escrito de casación que la Corte no dio respuesta. Y si la dio, no acogió mi teoría de defensa. Entonces, la Suprema Corte, ¿qué tiene que hacer cuando ve su recurso? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la sentencia de la Corte. Porque ustedes saben que la Suprema lo que verifica, los vicios o los reproches que la parte recurrente en casación impugna en la sentencia de la Corte. Te fuiste, bueno. Entonces, vamos a la sentencia de la Corte. Antes, tengo que iniciar. Si pasa la anterior, si ven el 321, ustedes lo conocen, el 321, ¿qué dice? 321 del Código Penal Dominicano establece, así empezó la Corte a motivar por qué rechazó la apelación al imputado. El homicidio, que es el caso que nos ocupa, las heridas y los golpes son excusables si de la parte del ofendido ha precedido inmediatamente provocación, amenazas o violencias graves. Eso es lo que quería configurar en su proceso. Él mató a uno, hirió a otro, pero él quería el 321. O argumentó. Perfecto. Fue su teoría de defensa. Viene la parte interesante. ¿Qué dijo la Corte que la Suprema validó, asumió? Dice la Suprema, que todos lo conocen, conforme a la doctrina y jurisprudencia constante, para acreditar la excusa legal de la provocación, deben concurrir las siguientes circunstancias importantes. A, que el ataque haya consistido necesariamente en violencia física contra el autor, el que le invoca, del homicidio, de las heridas o de los golpes, provocando su irritación y provocación, elemento importante. B, que estas violencias no hayan sido ejercidas contra seres humanos. C, que las violencias sean graves, en términos de lesiones corporales severas o de aplicables daños psicológicos, de lo que se deriven considerables secuelas de naturaleza moral. Y la última, que la acción provocadora y el crimen o delito que sea su consecuencia ocurra bastante próximo. Eso deben subrayar esa parte. Que no haya transcurrido entre el hecho un tiempo suficiente para permitir la reflexión y meditación serena, neutralización de los sentimientos de ira y de venganza. El lapso de tiempo breve, de que usted supuestamente recibe la provocación y ocasiona daños o lesiona a la otra persona. Además, otro criterio que la Suprema Corte, la Suprema verificó y validó y confirmó, dice, además, plantea la jurisprudencia, esa es la próxima, de manera reiterada,
que la comprobación de la existencia de las circunstancias que caracterizan la excusa legal de la provocación constituyen cuestiones de hecho que los jueces de fondo aprecian haciendo uso del poder soberano que le otorga la ley, su decisión en relación a este tema, y no puede ser censurada por ninguna de las partes. Ahí están las dos sentencias que se hacen mención en esa decisión. Seguimos. Considerando que en cuanto a la existencia de la excusa legal de la provocación, de lo precedentemente transcrito se pone de manifiesto que, contrario a lo alegado por el recurrente, eso es lo que la Corte, ya la sala penal señala. La Corte Acua tuvo a bien responder el alegato en el sentido de que la existencia de esta atenuante no se configuraba, puesto que la actuación del imputado resultó desproporcional y abusiva, puesto que propinó otro disparo a la víctima cuando ya ésta se encontraba en el pavimento. Ahí hay que señalar los hechos para tú establecer si efectivamente la Corte actuó correctamente y si de los hechos se establece el argumento del imputado o de la defensa. Y ahí decimos que no, tomando en cuenta cómo ocurrió el caso que nos ocupa. Por último, se señala, y en ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional Dominicano, abro comillas, ciertamente, tal y como ha señalado la Suprema Corte de Justicia, es una potestad del juez acoger o no circunstancias atenuantes para la imposición de la pena. Pero además, si esta no ha sido demostrada, mal podría el juzgador imponer una pena sobre la base de presunciones y no sobre la base de los hechos demostrados y probados en el plenario. Acoger circunstancias atenuantes en el proceso penal está sujeto a ciertas condiciones especiales, en rojito, que deben ser demostradas y probadas por el imputrante. Lo que en el caso que nos ocupa no fue probado en ninguna de las instancias, es así que la invocación de la excusa legal de la provocación fue descartada tanto en primer grado como en apelación, por lo que este alegato también carece de fundamento y debe ser desestimado. Esos fueron los párrafos principales de esa sentencia. Por ende, la decisión de la Sala Penal fue rechazando el recurso y se confirma la sentencia impugnada. Segundo caso. Este sí es súper interesante. Yo le dije al inicio que todos somos responsables de la decisión de la Suprema Corte de Justicia según el momento que nos toque. Y podemos lograr cambiar, innovar. Este es un caso, uno de ellos. Cuando le desarrolle, le voy a unir con esa reflexión. Medida de coerción. Variación de la medida de dictar sentencia condenatoria. Caso típico, 265, 266, 379, 381 y 382 del Código Penal, condenado a 10 años, reclusión mayor. Recurre y la Sala Penal rechaza el recurso y confirma la sentencia de primer grado. Mire lo interesante de este caso. Yo voy a hacer resumen para que ustedes me entiendan. Pasa la otra, Ninosca. Ninosca la otra. Él plantea, bueno, va a seguir. La otra, por favor. Bueno, los medios de recurso de casación. Él sostiene, en síntesis, como medios. Sentencia manifiestamente infundada por violación al principio de inocencia. Es la anterior. Le establece un segundo párrafo referente a la medida de coerción. Él señala que los juzgadores hicieron caso omiso y no contestaron, que la Corte no dio respuesta, por lo cual la sentencia adolece de falta de motivación y al no dar respuesta a la defensa de todos los puntos atacados. Su recurso, él no atacó la pena, que son, mire, si hicieran un estudio sobre los medios que son comunes en la sentencia de que apoderan a la Sala Penal, le puedo decir entre nosotros, es la pena, valoración probatoria y mi presunción de inocencia porque denaturalizaron los hechos. 3 medios comunes. Este fue un caso innovador por eso. El abogado no atacó nada del proceso. Él, conjuntamente con la sentencia de fondo, que confirmó la condena de 10 años, como ustedes escucharon, él se enfoca en atacar. ¿Qué ataca? La medida de coerción. Algunos dirán, si puede seguir la otra, bueno, pues la medida de coerción es inadmisible el recurso, pero vamos a ver qué enfoque le dio.
él hace su recurso y señala, no, mira, yo presenté mi recurso de apelación, se lo invoqué a la Corte y la Corte no me dijo nada. Primera instancia, cuando condenó, le varió la medida de coerción y de libertad lo condenó a prisión preventiva. Su escrito de casación se basó ahí. Falta de motivación y omisión de estatuir. Entonces, ahí le vamos, ¿qué decimos a la Suprema? Ese párrafo 4.6, escuchen. Que antes de proceder a la omisión invocada por el recurrente, en cuanto a la medida de coerción, porque a priori ustedes saben que no son recurribles la medida de coerción en casación, porque no le pone fin. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Es preciso notar que la casación es un recurso extraordinario, reservado a decisiones que la ley de manera taxativa ha consagrado como susceptibles de ser recurridas por esta vía. Que acorde a la normativa vigente se admite el acceso contra decisiones emanadas de la Corte, es el 425, en los casos que pronuncien condena, descargo, cuando pongan fin al procedimiento. Excelente, solamente viene a casación esos casos, o cuando deniegue la extinción o suspensión de la pena, 425. Pero en este caso, como le dije al inicio, en esencia, decimos así, pues no pone fin al procedimiento, los argumentos de él, por lo que el recurso interpuesto contra ella correspondía a ser de carácter inadmisible, que fue el 425. No obstante, el impugnante, el recurrente, ha denunciado en su acción recursiva una falta de motivación y omisión de estatuir por parte de la Corte, cuestión que es de índole constitucional, que por la incontestable importancia que reviste, dada la envergadura de las consecuencias que comporta el criterio de esta Corte de Casación, procede el examen. Pero otra parte que no se dice ahí, es que su recurso de casación fue eso. Él desarrolló medios sobre ese objetivo. Distintos son los casos, voy a hacer un paréntesis. Una vez nos llegó un expediente que la parte recurría a la medida de coerción. Fue inadmisible por el 418 y 425. Usted no puede recurrir, las medidas de coerción son provisionales. El abogado, prisión preventiva, fue a la Corte y fue a casación. De que llegó a casación, el recurso declaró inadmisible, por los motivos del 425 que ya le indiqué, ni el 426, por el 425. Seguimos, estamos conociendo el proceso, ya le motivamos por qué lo estamos analizando. Efectivamente, que ahí no lo señala en la presentación, la Corte no le dio respuesta, una línea. Se rechaza el recurso, la Corte sobre ese punto que fue su fuerte, fue su medio, su pilar en el proceso, porque estaba libre, le condenan a 10 y lo dejan en prisión preventiva. Que eso es curioso, porque no atacó, como le dije, ni la pena ni las pruebas. La Corte no le dio respuesta. Se enfocó a los otros medios de la apelación, no ese medio. El abogado inteligentemente vio un vicio en la sentencia y por ahí fue que fue a la sala penal de la Suprema Corte. Por ende, tuvimos que analizar la sentencia de primer grado para establecer si efectivamente existe una violación al debido proceso, una violación a la situación del imputado. En ese orden, primer grado motiva, que es interesante, conforme a la solicitud de variación de medida de coerción interpuesta por la parte acusadora en contra del imputado Víctor, en virtud de que al romperse la presunción de inocencia, eso fue lo que dijo primer grado, para condenarlo y ordenar prisión preventiva, en síntesis, y asentarse sentencia condenatoria contra el procesado con sanción establecida en la parte dispositiva, resulta evidente ante nuestra consideración que el peligro de fuga o sustracción del procesado aumenta. Y en razón de que sería un contrasentido de la propia decisión del tribunal, sancionar la prisión a un ciudadano y de forma conmutativamente dejarlo en libertad, por lo que la medida idónea para garantizar tanto la seguridad de la víctima como el cumplimiento de la sanción no es la prisión preventiva. Razones por las cuales el tribunal tiende a variar la medida de coerción en cuanto al fondo solicitada por la parte acusadora. Quiero hacer un paréntesis otra vez. Esto pasa mucho en los tribunales de primera instancia, pero pocos lo invocan ante la Suprema. Cuando van a condenar, el fiscal, porque ahí como lo señala la parte acusadora, solicitó la variación de la medida de coerción y los jueces de fondo condenan y le varían la medida. Ocurre quizás de los procesos que van en libertad, un gran porcentaje, pero pocos
invocan eso en casación. Por eso entendí oportuno compartirla con todos ustedes. El 238, que no lo voy a leer por asunto de tiempo, sí, es el 238, que ustedes es el fundamento legal de la variación de la medida de coerción. Decimos aquí, seguimos, el recurrente impugna, eso es lo que yo le dije ahorita, impugna que porque eso era el juez de la ejecución, dice el recurrente, que debió haberle conocido su situación y que él no significaba un peligro de fuga. Buen punto. ¿Qué decimos nosotros al final después de verificar el proceso? Esta alzada, que contrario a lo establecido por el recurrente en su escrito de apelación, el tribunal de primer grado, a variar la medida de coerción impuesta al recurrente, no aplica de forma errónea la norma, ya que conforme a lo dispuesto por el 238 del Código, es una facultad que le otorga el legislador, que puede, tanto si tú de partes o de oficio, revisar la medida de coerción impuesta, con lo cual no se vulnera con su actuación el derecho de defensa del imputado, en razón que la misma fue solicitada en el conocimiento del fondo del proceso, donde estuvo presente el recurrente y su defensor, si no hay violación al derecho de defensa, y se refirió la solicitud hecha por el Ministerio Público. Fue contradictorio el pedimento, no fue sorpresivo. La otra, que para cerrar este tema, que ante una condena se presume razonablemente en un incremento en el peligro de fuga, que fue lo que advirtió el tribunal de primer grado a acoger la solicitud hecha por el Ministerio Público, lo cual hizo conforme al riesgo que trata de prevenir, siendo una facultad que tiene el juzgador de variar la medida de coerción y que puede en cualquier estado de procedimiento a solicitud de parte o de oficio. Por tales razones, eso es lo mismo que anterior, verificamos la sentencia no tenía vicio, estaba debidamente motivada. Por tales razones, la decisión de la sala penal en este caso fue rechazar el recurso. Siguiente, por favor. Ahora vamos a la próxima jurisprudencia que vamos a compartir. Es un medio, como le dije al inicio, común en la mayoría de los recursos, pero entendí interesante, oportuno, con todos ustedes en este escenario, y que fue una de las relevantes que se publicaron del año pasado. La próxima decisión, la número 3, solamente vamos a trabajar 4 rápidamente, pues son las 8:20. Dice, la pena, la finalidad de la pena. Caso medio común. Digo que el 99% de los recursos presentan ese medio. Caso 3 años por porte de comercio y porte y tenencia de armas. La Corte confirma, rechaza el recurso. ¿Y qué nos dice él? Él dice que el medio propuesto, el recurrente, ataca que la Corte no se pronunció. Siempre, ustedes se fijan, en 3 dicen lo mismo. La Corte no se pronunció. La inobservancia planteada en el recurso de apelación sobre la finalidad de la pena en violación al artículo 24, que siempre se invoca del Código Procesal Penal, muy correctamente, así como la inversión de la carga de la prueba al momento de ponderar la solicitud de la suspensión condicional del procedimiento. 2 puntos sobre la pena y la suspensión condicional del procedimiento. Los primeros párrafos, si seguimos un poquito, ahí exhortamos o señalamos sobre la derecho fundamental procesal a una motivación suficiente, que es preciso destacar que en el derecho fundamental procesal a una motivación suficiente no se satisface con justificaciones tensas y adornantes. Basta con que quede claras para el selector las razones de hecho y derecho que motivan la escogencia o rechazan de los motivos que sustentan el recurso de que se trata. Por lo que, a obrar como lo hizo, la Corte obedeció al debido proceso y respetó la forma puntual y suficiente los parámetros de la motivación del recurso sometido a su escrutinio. Porque fueron 2 vertientes. La primera es que no motivó
Y la segunda, los criterios para aplicación de la pena, que ustedes saben que el artículo es 339 del Código Procesal Penal. Podemos seguir con las próximas, la otra. Que a este respecto, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, tras analizar la sentencia impugnada, ha podido advertir que la Corte Acua tuvo a bien rechazar el medio propuesto en apelación tras verificar que la pena impuesta, que fueron 3 años, fue el fruto razonado y motivado de las pruebas aportadas por la parte acusadora y observando los elementos para la imposición de la pena previsto en el artículo que ya le mencioné, 339 del Código Procesal Penal. Ahora viene la parte interesante, que está en negrita. Voy a leer la parte del criterio que la Sala Penal confirmó en esta decisión, o ratificó en esta decisión. Y es bueno escucharlo. Sobre esta cuestión, es preciso destacar que las circunstancias atenuantes y los elementos para la imposición de la pena son criterios establecidos por el legislador, cuyo contenido es de carácter enunciativo y no limitativo, para aplicarse en beneficio del imputado, siempre y cuando las circunstancias del hecho cometido y probado así lo ameriten y lo determinen. Por lo tanto, no se trata de una disposición a tomarse en cuenta de forma impositiva cuando el hecho cometido no merezca la escogencia de ninguna de estas. Y queda a cargo del o los jueces si en un determinado proceso las mismas tienen cabida o no. El próximo párrafo para cerrar esos criterios. Se ha señalado de manera reiterada que si bien es cierto que el juez debe tomar en consideración ciertas reglas para la imposición de la sanción, en principio lo que prima y le es exigible al juez es que la pena impuesta, eso subráyenlo, sea consona con el delito cometido y que esté dentro del parámetro legal, es decir, la legalidad de la pena, por la norma antes de la comisión del delito y que esté motivada e impuesta sobre la base de las pruebas aportadas. No así el hecho de acoger circunstancias atenuantes que constituyen un ejercicio facultativo o prerrogativo del juez y que no puede ser considerado como una obligación exigible al juez. En ese tenor se aprecia que la pena impuesta es ajustable al principio de legalidad, utilidad y razonabilidad en relación al grado de culpabilidad y la relevancia del hecho cometido. En síntesis, que esté dentro de los parámetros legales que como establece el Código Penal, que si un homicidio de 5 a 20, el juez dentro de 5 a 20, conforme al 339, le aplique la pena al imputado, conforme a su comportamiento en el proceso, que son los parámetros que prevé el Código Procesal Penal. Párrafo de cierre sobre esta decisión. Que contrario al invocado por recurrente, si bien la pena tiene como finalidad, que es un argumento que alegan, la reeducación y la reinserción social del condenado, también, acorde a los postulados modernos del derecho penal, la pena se justifica en un doble propósito. Esto es, su capacidad para reprimir y prevenir, retribución y protección, TC, Al mismo tiempo, por lo tanto, esta, además de ser justa, regeneradora, tiene que ser útil para alcanzar sus fines, que ante el grado de lesividad de la conducta retinal al imputado, por haber transgredido la norma que prohíbe el porte y uso ilegal de armas en la República Dominicana. Consideramos que fue correcto el proceder de la Corte al confirmar la pena de 3 años de reclusión, fijada contra el imputado por la sentencia de primer grado, debido a que los jueces valoraron las actuaciones de este sobre el porte ilegal de armas. Por esas motivaciones, el fallo sobre este caso fue rechazando el recurso de casación y confirmando la sentencia. Podemos pasar la otra, Ninosca. Podemos seguir. Otro medio común en muchos procesos. Para cerrar mi intervención, termino con esta sentencia. Dice, criterio, prueba, declaración de la víctima. En este caso, en primer grado, fue condenado a 5 años por el 309, numeral 2, 309-3 de la ley 2497, 396 de la ley Código de Menor 136-3. La Corte rechaza el recurso. La Corte rechaza el recurso. ¿Qué ocurre? ¿Qué alega el recurrente?
solo la víctima, su declaración, ¿me pueden condenar? Una pregunta de reflexión. Solo la víctima fue su testigo del proceso. ¿Puedo ser pasible de condenarse? Él discrepa con el fallo impugnado porque realmente la Corte no observó que en última instancia se decidió a condenar con la víctima de su proceso. Seguimos. ¿Qué le decimos nosotros? ¿Qué decimos? ¿Qué se dice sobre ese fallo? Sí, efectivamente, dice, en esa tesitura y para arribar la vía de la prueba, que es objeto de crítica por actor recurrente, es oportuno recordar que la prueba por excelencia en el juicio oral es la testimonial. Esa prueba es fundamental en el juicio oral. Puede ser ofrecida por una persona que ha percibido cosas por medio de sus sentidos con relación al caso concreto que se ventila en un tribunal. Puede ser ofrecida por la propia víctima o por el imputado. Puede ser en el sistema adoptado en el Código Procesal Penal en tipo acusatorio, que es el sistema de libre valoración probatoria. Todo es testimonio. Desde luego, queda en el juez o los jueces pasar por el tamiz de la sana crítica, el 172 del Código Procesal Penal, y del correcto pensamiento humano, de las declaraciones vertidas por el testigo en el juicio, para determinar cuál ofrece mayor credibilidad, certidumbre o le cree, para escoger de ese arsenal probatorio por cuál de esos testimonios se decanta y funda en él su decisión. Seguimos. Entonces, la pregunta, ¿y pues entonces será posible que un tribunal pueda condenar a una persona como único testigo? La respuesta sería no, toda vez que acorde con los criterios doctrinarios, la validez como medio de prueba de la declaración de la víctima está supeditada a ciertos requerimientos, como son la ausencia de incredibilidad subjetiva, la persistencia incriminatoria, la inexistencia de móviles espurios, así como la verisimilitud del testimonio, aspectos que fueron evaluados por el juez ACO al momento de ponderar la declaración de la víctima testigo Juanita. Cabe agregar para que aquí importa que no existe inconveniente alguno en que un hecho se tenga por acreditado con el apoyo exclusivo de la versión de la víctima, es decir, sí te pueden condenar, siempre y cuando cumpla con los parámetros indicados más arriba y además que esa versión sea razonable, por lo que procede a desestimar el punto que se examina por improcedente infundado. Ahí se plasma el 172, que ustedes lo conocen, la máxima de la experiencia. Entonces aquí seguimos el otro párrafo que dice, es bueno recordar arriba que en este punto que esta sala de la Corte de Casación ha fijado de manera constante el criterio que ratifica en esta oportunidad que es el juez de la inmediación, es soberano en el uso de las reglas de la sana crítica racional, de otorgar el valor que estime pertinente a los elementos de prueba que le sean sometidos a su consideración y análisis, siempre y cuando no incurra en desnaturalización de los hechos, lo que no se configuró en la especie. Seguimos. Ahí hablamos de la sana crítica, eso no viene al punto que estamos conociendo en este momento. La otra. Entonces, este es sobre la pena, que también atacó. Lo voy a leer para cerrar ya mi intervención. Por último, con respecto a la falta de motivación de la condena en cuanto a los criterios de determinación de la pena denunciado por el recurrente, ese alegado no tiene ningún pronóstico a ser aceptado, en tanto que el fallo impugnado se pone de manifiesto que la Corte ACUA actuó conforme al derecho al momento de confirmar la condena de 5 años impuesta al recurrente por Tribunal de Méritos, al estimar correcta la actuación de primer grado en cuanto a la responsabilidad penal del imputado, sobre la base de lo contenido en el artículo 339 del Código Procesal Penal, el cual ha sido interpretado por esta segunda sala en el sentido que lo que allí dispuesto se trata de parámetros orientadores a considerar por el juzgador a la hora de imponer una sanción, razón por la cual entiende esta alzada que la pena impuesta se encuentra dentro de los parámetros de legalidad establecidos por la norma para sancionar el tipo penal, por lo que fue condenado el imputado recurrente, por lo que procede a desestimar el alegato que se examina.
Por esas motivaciones, el recurso del imputado, del recurrente, fue rechazado y confirmada la sentencia. Muchas gracias por su tiempo y les reitero mis felicitaciones. Conocer la jurisprudencia, conocer los criterios, conocer la sentencia. Usted cuando ve un artículo lo ve de otra óptica y necesitamos eso, que todos estemos en sintonía de que el derecho siga avanzando. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias a usted, magistrada Vanessa Acosta, por su participación y la exposición sobre la selección de estas sentencias destacadas de la Suprema Corte de Justicia en materia penal. Para maximizar el uso del tiempo, hemos hecho una selección de las principales preguntas que formularemos tanto a la magistrada Garavito como a la magistrada Vanessa. Y le pido a Ninoska Pichardo, quien es gerente de formación y capacitación de la Escuela Nacional de la Judicatura, que por favor las vaya leyendo a fin de que ustedes puedan irlas contestando. Bien, buenas noches. Agradecemos a todas las personas que formularon preguntas en este espacio y a los más de 150 participantes que nos acompañan la noche de hoy. La primera pregunta va dirigida a la magistrada María Garavito. ¿Sería válido el recurso de la víctima que no se ha constituido en querellante a la luz del artículo que les reconoce el derecho a recurrir a aquellos actos que les son perjudiciales? Gracias, Ninoska. Gracias a la persona que formuló la pregunta. Muy interesante. Lo primero es destacar que el Código Procesal Penal no le reconoce derecho a la víctima a recurrir decisiones que le sean desfavorables, sino simple y llanamente decisiones que le ponen fin al proceso. Para lo cual les sugiero que por favor lea las disposiciones del artículo 84 en combinación con las disposiciones del artículo 396. El artículo 84, en su numeral 5, establece con claridad, dice, derecho, sin perjuicio de los derechos de lo que adquiere al constituirse como querellante, la víctima tiene derecho a recurrir todos los actos que den por terminado el proceso. Y el 396 le establece la víctima, aunque no se haya constituido en parte, puede recurrir las decisiones que le pongan fin al proceso. Reitero, para una víctima recurrir una decisión de fondo que desapodera un tribunal de juicio, tiene que haberse constituido previamente en parte, ya sea como querellante o como actor civil respecto de sus intereses civiles. ¿Puedo agregar un punto más sobre ese tema? Sí, es bueno resaltar, además de lo que señala la magistrada Garavito, que la fase de la instrucción es para esos fines. Ahí, cuando ante el juez de la instrucción, la parte que quiere ser querellante y poder participar en la etapa de juicio, está en ese momento procesal para decidir si yo quiero ser querellante o actor civil, cumpliendo las formalidades. Este código es formal, las formalidades que prevé el mismo código. Entonces ya se estableció en el auto de apertura quiénes son las partes. Ya cuando pasa a juicio, ya se determina quiénes son las partes querellantes, ya son las partes que ya se admitieron en el auto de apertura, las que van a intervenir en esa parte, en esa fase procesal de juicio. Y son las que el Código Procesal Penal le otorga el derecho, cuando son como querellante actor civil, de recurrir las decisiones. La víctima puede ser testigo de su proceso, si no decide ser parte promotora, parte activa en un proceso penal, en su proceso penal. Eso era un punto que quería agregar. Muchas gracias, magistrada. Tenemos una segunda pregunta dirigida a usted. Respecto del criterio de la excusa legal de la provocación, ¿cuáles serían los parámetros de apreciación razonable del tiempo para meditar o reflexionar cuando esto es un aspecto inherente al temperamento de cada persona? Vamos a la libertad probatoria.
todos leímos los libros de Leoncio Ramos, que bueno, ustedes, imagino que todavía lo usan en las universidades. En esos libros de derecho, cuando iniciamos toda la universidad, señalaban casos. ¿Qué tiempo debe mediar? Es una pregunta, si mal recuerdo, en esos tiempos, ¿qué tiempo va a mediar? Y yo te voy a decir que no hay un tiempo específico, porque va a depender en el caso en concreto. Fíjate que la jurisprudencia señala que es un asunto de hecho. Eso va a los jueces en su debido momento, conforme a la prueba aportada, van a establecer, bueno, la provocación fue a las 8 de la mañana y él a las 8:10 lo buscó y tuvieron una confrontación y ocasionó la muerte. No, la provocación fue a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche fue y buscó a esa persona. Entonces, son situaciones que hay un parámetro cerrado. Va a depender de la libertad probatoria. Sí, la jurisprudencia ha dicho que no debe mediar mucho tiempo. Entonces va al principio de razonabilidad, proporcionalidad y unido a la situación de cada caso. Efectivamente, como usted señala, una excelente pregunta, la psicología. Tendrán que llevar un perito para decir, mira, él ahora fue que entendió que la provocación le resultó ahora. Pero la jurisprudencia ha creado parámetros conforme a los casos que están llegando, porque eso es lo que dije al inicio. La jurisprudencia la hacemos todos, con las cargas probatorias, con los argumentos que planteamos. La jurisprudencia ha sido constante en señalar que no debe mediar mucho, por asunto de razonabilidad. Porque si dura mucho hay una venganza, y si no hay venganza no hay provocación. Pero en penal no se puede ser cerrado. Por eso yo me imagino que la óptica de su pregunta es por ahí. Uno no puede decir, no, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Cada caso es cada caso. Pero en principio, la jurisprudencia, como le dije, ha sido coherente y constante en que no debe mediar mucho tiempo. Porque usted pensó, ahora sí quiero ir, me molestó lo que él me dijo. La provocación, un psicólogo quizá lo puede definir más que yo, momento del momento. Una actuación, una reacción, algo que ocurrió en presente. No se puede dejar para 3 días después para asumir la provocación. Si está su pregunta cubierta, si quiere otro argumento, estoy de la mejor disposición. Muchas gracias, magistrada. Nuestra tercera pregunta va dirigida a la magistrada Garavito. Frente a 2 acusaciones, Ministerio Público y querellante, ¿cuál debe primar para su admisión preliminar? ¿Hay alguna jerarquía? Las acusaciones no tienen jerarquización. Lo primero es que vamos a partir de que usted está contextualizando su pregunta en una acción penal pura. Hay 3 tipos de acción y nos vamos a circunscribir en la acción penal pura, en la que el Ministerio Público no puede renunciar a su acción. Y la presentación de la acusación del querellante no lo exime de su responsabilidad como acusador. Ahora bien, el artículo 302 del Código Procesal Penal establece con claridad que en caso de que haya alguna contradicción o disparidad entre las acusaciones, el juez solo le indica a las partes para que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Y adecúen la acusación, la adecúen, pero no hay una jerarquización. Reitero, aquí hay unos roles que son intransferibles. El Ministerio Público no puede delegar su acción en el querellante. Y recuerden que el querellante es una acción volitiva de la víctima, el quererse constituir y acusar. Entonces, solamente cuando haya disparidad o contradicción en las acusaciones, entonces el juez de la instrucción lo único que tiene que hacer es que las partes en ese aspecto lleguen a un consenso y adecúen un criterio unitario. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Nuestra cuarta y última pregunta de la noche de hoy va dirigida a la magistrada Vanessa Acosta. Y damos lectura. Si se presentan nuevas pruebas, ¿lo ve el mismo juzgado de apelación o lo envían a un juicio nuevo? Vamos primeramente
a limitar nuevas pruebas, ¿dónde? Porque el recurso de apelación debemos recordarle que el 418 prevé que se incorporan pruebas para establecer los vicios de la sentencia. Las nuevas pruebas en caso de en la etapa de juicio que se pueden incorporar con ciertos parámetros, porque el proceso tiene un orden. Primeramente, de la instrucción se aportan todas las pruebas, ya sea de la parte acusadora o de la parte querellante, y del imputado. Y ahí la acusación, el inicio del proceso, que es la utopía, es decir, la esencia, es que en esa fase se establezca cuáles son las pruebas que se van a debatir a juicio. Se clasifiquen, se organicen, se admitan las que son legales, las que son ilegales se excluyan. Ya en juicio se establece o se presume, en esencia, que se van a conocer todas las pruebas. Pero como decía ahorita, el derecho no es cerrado. Y aparece una nueva prueba que no tenía conocimiento. Tú tienes que probarle al juez que tú no tenías conocimiento antes de esa prueba. Es en la etapa de juicio. En el corte de apelación, el escenario es otro. El 418 establece que las pruebas que tú puedes incorporar sobre los vicios de la sentencia, y ahí la corte evalúa. Si la corte entiende, porque el proceso penal es esencia de buscar la verdad, de verificar el proceso. Si la corte entiende que existe una violación al derecho de defensa del imputado, que apareció una prueba o algo determinante, o tener un nuevo juicio, porque la corte de manera directa no va a analizar esa prueba. Pero en principio, la prueba incorporada, reitero, por el 418, pues son los vicios de la sentencia. En casación no está previsto esa situación jurídica de que exista una nueva prueba, porque la casación lo que busca es verificar los vicios de la sentencia, como señalamos, el 426, 418, de la sentencia que dictó la Corte. En verdad, el juez que conoce las pruebas, en esencia, es el juez de juicio. Si existe violación, ya yo lo dije, el 427 parte infine, nuevo juicio. Quien escucha al testigo, quien valora documentos, es la etapa de juicio. ¿Qué hace la apelación? La apelación revisa lo que hizo el tribunal de juicio. Si el testigo, a menos que la parte invoquen y presenten pruebas para un hecho específico de la decisión. Eso es sobre ese aspecto que plantea de nueva prueba en apelación no va a ocurrir. En caso de él, mandaría un nuevo juicio, pero eso sería muy excepcional, porque en esencia van en ese orden procesal. Porque entonces, mire, el Código Penal no hay sorpresas. Entonces, si permitimos las sorpresas, se desvirtúa la esencia del código del sistema acusatorio. Es cuanto. Muchísimas gracias a las magistradas María Garavito y Vanessa Costa por este gran momento académico que hemos tenido esta noche. Damos las gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. Queremos dar las gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo por haber acogido esta solicitud de diálogo académico entre la Escuela Nacional de la Judicatura y el Poder Judicial y la universidad. Y quiero dar la palabra de inmediato para tener a su cargo las palabras de clausura al maestro Alexi Martínez Olivo, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y quien representa en este evento a la señora rectora de dicha universidad, la maestra Emma Polanco. Muchísimas gracias, decano Martínez, por acompañarnos y tiene a su cargo las palabras finales. Bien. Gracias, Dariel Suárez. Gracias a todos. Creo que antes de dar nuestras palabras finales es justo reconocer el aporte significativo que han hecho la distinguida magistrada en estas exposiciones de esta noche. Realmente es algo que viene a contribuir no solamente con el acervo cultural, académico de todos los empoderados dentro del área del Poder Judicial, sino también con esta nueva cultura de transparentización, de socialización que está viviendo la humanidad, que se quiere vivir en el país, en el mundo. Y de verdad creo que la justicia, creo que el país le reconoce y le valora tanto a Vanessa, la distinguida magistrada Vanessa Costa, como a María Garavito. Yo quiero también, antes que nada, excusar a la señora rectora, la maestra Emma Polanco, quien está suficientemente empoderada con este tipo de actividades, pero por razones de fuerza mayor, nos instruyó a que la representáramos esta noche. Y obviamente nuestro decano y homólogo, el maestro Bautista, que también está en la misma situación.
Yo lo que quiero es, ante todo, decir que para la Universidad Autónoma de Santo Domingo realmente es una gran oportunidad de cumplir con ese rol institucional que tiene nuestra universidad, de apoyar junto con instituciones de este tipo, la Escuela Nacional de la Judicatura, una institución que tiene un peso específico muy importante para brindar excelencia en lo que es la administración de la justicia en la República Dominicana, como lo establece muy bien la misión institucional de ustedes. Y si se ponen a mirar, tenemos metas muy en comunes, es decir, la UAS está también dentro de ese mismo carril y con ese mismo compromiso. Y si se juntan dos instituciones de este tipo, creo que los aportes deben de ser mucho mayores y mucho más trascendentales. Nosotros entendemos que el mundo está cambiando, que el mundo está caminando, y así lo establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así lo establece nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. En nuestro país debemos tener un firme compromiso con administrar justicia, con administrar equidad, y dentro de todos esos aspectos, instituciones como esta, que nos honran en acompañar esta noche como universidad, creo que merecen todo el espaldarazo, y no solamente eso, merecen que nosotros ambos caminemos juntos continuamente hacia este proceso de fortalecimiento de temas académicos de tanta trascendencia y de crear esta, por así decir, no solamente este puente y este compromiso mutuo, sino también estos espacios de reflexión, estos espacios de socialización, estos espacios de proporcionar a todos los involucrados en el área judicial oportunidades de desarrollarse, de expandir su acervo profesional y sobre todo de tener la oportunidad de ser más justo y equitativo al momento de establecer sus funciones. En ese sentido, volvemos a reiterar lo que nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo está a la disposición, Dariel, de que siempre cuenten con ellos. La rectora, cuando llegó su primer año, se estableció lo que se llama el vínculo universidad-estado-sociedad, como una muestra de que la universidad no se quiere quedar cerrada y que quiere estar abierta a estas oportunidades y a estos espacios de trabajo conjunto, porque reiteramos lo que dijimos al principio, en el fondo ambos tenemos metas muy en común, y si las hacemos juntos, creo que podemos constituir una mejor sociedad, un mejor país, y reiterar nuestras felicitaciones a esas magistrales exposiciones de nuestra distinguida magistrada, ambas docentes también de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y sé que tanto la rectora como nuestro distinguido decano se sienten muy orgullosos con la participación de ambas expositoras y con el rol social que se ha jugado aquí esta noche. Muchas gracias a todos y todas. Saludos para todas las autoridades de la Escuela de la Nacional de la Judicatura. Buenas noches. Muchísimas gracias, decano. Muy buenas noches para todos y todo nuestro respaldo también para nuestra querida Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un fuerte abrazo para todos y feliz resto de la noche. Gracias, magistradas. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.